Hola, hola a todas y a todos. Yo estoy muy contenta y muy honrada de presentar hoy a un gran profesional, al maestrazo Gonzalo Merediz Alonso, en esta sesión webinar organizada por Despertares Derechos Humanos. Y en esta ocasión la organiza para conocer más sobre el cuidado del agua y los ecosistemas terrestres y acuáticos. ¿Y quién mejor que Gonzalo para darnos una ponencia desde su expertise? Me voy a permitir leerles una breve, y digo breve porque podríamos leer un libro completo de Gonzalo, una breve semblanza de su experiencia y de su biografía. Él nace en la Ciudad de México, es oriundo de la Ciudad de México y egresa de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México como biólogo. Después hace una maestría en biología ambiental por parte de la Universidad Estatal de Nueva York y desde 1992 ha dedicado sus esfuerzos profesionales a la conservación ambiental y el uso sustentable de los recursos naturales en Quintana Roo, en México, con la organización Amigos de Xiancan. Durante este tiempo ha trabajado en el estudio de la ecología poblacional de diversas especies animales, destacándose con los cocodrilos. Además, ha colaborado con numerosas comunidades rurales mayas en el desarrollo de proyectos productivos y de educación ambiental. También contribuye al establecimiento de varias áreas naturales protegidas y al diseño de su programa de manejo, incluyendo al área de protección de flora y fauna, Balan Cax, y más recientemente, dos nuevas reservas en Cozumel y una más en la laguna Chicacanaf, sumando casi 200,000 hectáreas. También impulsa otras herramientas de política ambiental como ordenamientos territoriales y urbanos. Ha participado en proyectos de planeación ambiental, así como en el diseño, en la obtención de fondos y en su implementación y supervisión de numerosos proyectos relacionados con la conservación, el desarrollo sustentable y el cambio climático. Ha liderado el esfuerzo de varias instituciones para estudiar y modelar la geohidrología kárstica de Quintana Roo. También lidera el proceso de creación de Maya Caán, el nuevo destino ecoturístico de la zona maya en Quintana Roo. En 2005 recibe a nombre de Amigos de Xiancan y de manos de la princesa Ana de Inglaterra el premio Whitley en apoyo al trabajo comunitario realizado en pos de la conservación. En 2011 obtuvo un reconocimiento especial del premio Volkswagen por Amor al Planeta. Desde 2006 se desempeña como director ejecutivo de Amigos de Xiancan. Les voy a platicar un poquito más o menos de lo que es Amigos de Xiancan. Se funda en 1986 y se convierte en una de las más importantes organizaciones de la sociedad civil de México que se dedican a la conservación del medio ambiente y al desarrollo sustentable. A lo largo de ya casi 28 años, la organización ha extendido su labor a todo el estado de Quintana Roo, logrando que se creen 14 áreas naturales protegidas, federales, estatales y privadas, que juntas suman más de 1.1 millones de hectáreas. También Amigos de Xiancan promueve el desarrollo de comunidades mayas, la conservación de las selvas más extensas de México, los ríos subterráneos más grandes del mundo, los humedales más importantes de Mesoamérica y el segundo arrecife coralino más largo del planeta. Amigos de Xiancan cuenta con un equipo de 27 personas y una asamblea asociada de asociados de 29 miembros. Ha sido distinguida con el Premio al Mérito Ecológico en 2011, entre 21 reconocimientos más. Y Amigos de Xiancan basa sus acciones en la ciencia, promoviendo alternativas para un mejor uso de los recursos naturales sin confrontación. Por esto y más, el maestro Gonzalo Merediz es el mejor indicado para hablarnos hoy de ecosistemas terrestres y acuáticos y el cuidado del agua. Muchas gracias por aceptar la invitación a Despertares y muchas gracias por tu labor. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la presentación y gracias a Despertares a participar en esta sesión, darme esta oportunidad de compartir con ustedes.
No, al contrario, muchas gracias, felicidades por tu labor. Nada más decirles que las preguntas, si nos haces favor de contestar algunas del público al final de tu ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a empezar. Pues gracias, y gracias nuevamente a Despertares por darme esta oportunidad tan importante. Pues vamos a hablar un poco del agua. Vamos a hablar del agua desde la perspectiva de la península de Yucatán, que es donde tengo un poco más de experiencia. Sin embargo, pues el tema del agua es universal y los ejemplos de la península de Yucatán se pueden aplicar a muchas otras áreas de México y del mundo. Si me ayudan a mostrar algunas diapositivas, les quiero mostrar algunas fotos de la realidad que tenemos aquí en esta zona y de los tesoros que hay en la península y que nos inspiran a organizaciones como Amigos de Siancán a trabajar para promover el desarrollo sustentable y la conservación de los recursos naturales de una manera hermanada. Si se ve mi presentación. Básicamente les voy a plantear la importancia del agua desde el punto de vista de los ecosistemas y la sociedad que tenemos aquí en la península de Yucatán. Y es justamente ese vínculo entre el agua, los ecosistemas y la gente el que rige el trabajo de Amigos de Siancán, el que nos lleva a hacer una serie de acciones para conservar todo ese mosaico de naturaleza y sociedad. Como contexto, la península de Yucatán es una plataforma calcárea plana, una gran planicie de roca caliza, muy permeable al agua, que facilita la infiltración del agua y permite que se acumule en el interior. Esta condición la hace diferente a otras cuencas más tradicionales donde hay montañas, ríos. Acá no tenemos ninguna de esas dos cosas. Sin embargo, sí tenemos estas grandes selvas. Todavía, sobre todo en Quintana Roo y Campeche, tenemos las segundas selvas más grandes del mundo que ayudan a que esta agua se infiltre más fácilmente. Un acuífero, una de las reservas de agua dulce más grandes de México, de todo el país, y que conforma la red de ríos subterráneos más grande del mundo, como ya nos mencionaban al principio. Y como pueden ver, pues es una red de ríos subterráneos que además del agua y la riqueza y la fortaleza que nos da el agua, nos genera paisajes subterráneos, una belleza impresionante y una biodiversidad única en el mundo. Hay varias especies, quizá muchas especies, que solamente viven en esos ríos subterráneos, en esos cenotes y en ningún otro lado del mundo. Esta agua del subsuelo fluye y llega eventualmente y brota en los humedales costeros de la península de Yucatán, mantiene estos humedales con vida, funcionando, generando los servicios ambientales que nos prestan de capturar carbono, de limpiar el agua. Y esa agua de los humedales costeros se infiltra y eventualmente llega al mar, al segundo arrecife más grande del mundo, y permite mantener un equilibrio de salinidad y de nutrientes para sostener este ecosistema maravilloso que es el arrecife, el gran arrecife mesoamericano. Entonces, como podemos ver, hay una cadena que liga a las selvas, a las humedales, al arrecife, a través del agua. El agua le da vida a todos estos ecosistemas. Sin embargo, estos ecosistemas no están solos. Tenemos a cerca de 2 millones de personas viviendo en la península, en Quintana Roo. Voy a hablar más específicamente de Quintana Roo. Y tenemos nada menos y nada más que el destino turístico más importante y más grande de América Latina, Cancún y Riviera Maya. Aquí vemos una bella foto aérea de Cancún. Y pues es un destino turístico que no nada más es relevante para los quintanarroenses y para los turistas que vienen, sino que genera casi la mitad de la riqueza de turismo de todo México.
de las divisas de turismo de todo México. Entonces esto le da a Quintana Roo una relevancia nacional muy importante. No somos nada más un destino de la península de Yucatán, somos un destino de México, una fuente de riqueza, de empleo, de desarrollo para todo el país. Y bueno, todas las personas que vivimos en Quintana Roo, en la península de Yucatán, pues dependemos de esta agua, dependemos de estos ecosistemas. Entonces, al final es una cadena socioeconómica muy importante que nos permite vivir, desarrollarnos, crecer, disfrutar, beber, comer, vacacionar. Tenemos que mantener, esa es la función de Amigos de Ciencan, esa es la función de muchas de las organizaciones que trabajamos en esta región, el sostener todo ese sistema que nos da vida y economía. Aquí vemos un diagrama que nos muestra un poco este vínculo. Tenemos, pues sí, algunas colinas, se ve un cierto declive aquí en este diagrama. Tenemos un río, el único río que tenemos en Quintana Roo, en la península de Yucatán, es el río Hondo, el que da frontera con Guatemala y Belice. Y como podemos ver, el agua que se infiltra al subsuelo llega a este acuífero, a esta red de ríos subterráneos y esta gran cantidad de agua que tenemos, y eventualmente llega a la selva, a la playa, a la arrecife. Es parte de un esquema, parte de un proyecto que estamos haciendo en cooperación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Comisión de Cooperación Ambiental y Desarrollo de Centroamérica para promover la conservación de la cuenca en el sur de México y en el norte de Guatemala y Belice. A lo largo de los años, Amigos de Ciencan ha impulsado mucha investigación científica para entender este acuífero, y uno de los resultados de esta investigación es este modelo hecho por un estudiante de la Universidad Técnica de Dinamarca, Guillaume Charbet. Podemos ver la complejidad de los flujos subterráneos que hay en la península de Yucatán. Algunos van de sur a norte, otros de oeste a este, otros de sur a norte, y vemos cómo hay ciertas estructuras, las que llamamos estructuras kársticas, como la fractura de Holbox, la fractura que conforma el río Hondo y la laguna de Bacalar, la sierrita de Ticul, o el cráter de Chicxulub, el cráter que generó un meteorito y que se considera que llevó a la extinción de los dinosaurios, cuya cicatriz aún vemos. Son estructuras, fallas en el sistema kárstico que influyen también en cómo se mueve el agua en toda la región. Esto es muy relevante porque podemos ver que por más esfuerzo que hagamos en un punto de la península de Yucatán para reducir, por ejemplo, la contaminación del agua, esta puede llegar de muchos otros lados y por tanto no podemos ver a los problemas del agua en la península de Yucatán de una manera puntual, sino de una manera regional, de una manera amplia y mucho más integral. Y esta foto es mucho más agradable que el diagrama que les acabo de mostrar. Es una metáfora de cómo funciona el agua. Vemos toda esta conectividad, esta tela de araña cubierta de agua, la conectividad que les acabo de mostrar de distintas maneras en las diapositivas anteriores, pero también vemos la fragilidad. Vemos que esta tela de araña muy fácilmente puede romperse. Es el problema que tenemos con el acuífero de la península de Yucatán. Es extremadamente frágil y toda esta conectividad, esta conexión que hay entre las selvas, los humedales, el arrecife y la gente, se puede romper muy fácilmente. Y les quiero compartir también algunas estadísticas para poner el contexto de Quintana Roo y del reto que tenemos para enfrentar los problemas del agua. Vemos aquí en la gráfica una foto aérea de Cancún, una ciudad que se extiende y crece cada día más, una ciudad que se extiende sobre las selvas que captan esta agua, una ciudad en la que la gente tarda a veces muchos años en conectar sus casas al drenaje, y por tanto
está generando contaminación para el acuífero, y una población que demanda cada vez más agua y que requiere de un servicio de agua de calidad, limpio, que al mismo tiempo pueda devolverse limpio a la naturaleza. En 2015 había 1,5 millones de habitantes, ahora pues, estimamos que hay cerca de 2 millones de habitantes, una población, como pueden ver en la gráfica, que ha crecido 1.700% en los últimos 45 años, un crecimiento explosivo, brutal, que hace difícil poder crear la infraestructura necesaria para dotar de agua y dotar de saneamiento a toda la región. Recibimos en 2017 17 millones de visitantes. Las últimas estadísticas del año pasado muestran que recibimos 20 millones de visitantes, cada vez recibimos más, aunque este año, por supuesto, el número de visitantes colapsó dramáticamente, esperemos que se recupere un poco. Tenemos muchísima gente que visita esta región y que también genera un impacto en el acuífero. Gente que se hospeda en más de 101,000 cuartos de hotel y que, como hablábamos antes, genera 8,000, casi 9,000 millones de dólares al año para la economía nacional. No nada más para Quintana Roo, sino para todo México. Entonces es un contexto importante de cuál es la problemática, cuál es el problema que tenemos con el agua en esta región. Y ahora voy a entrar un poco en la problemática del agua. Les muestro este mapa de una publicación que generó el gobierno de Estados Unidos sobre los problemas globales del agua. Y aquí muestro este diagrama con mucha frecuencia porque quizás aprecien aquí, esta es la península de Yucatán. Y pareciera que en la península de Yucatán no hay agua. Si comparamos esta región con el resto del continente, pareciera que no tenemos agua. El tema es que el agua está bajo tierra. Tenemos que hacer mucho hincapié para que, por un lado, entendamos mejor ese sistema subterráneo que no vemos, que es difícil de apreciar, pero por otro lado también que podamos darle a conocer al mundo que tenemos gran cantidad de agua, que tenemos agua que se está contaminando, que tenemos agua que se está extrayendo en algunos puntos, quizá de una manera más elevada a la que se debiera. Tenemos que visibilizar el tema del agua aquí en la península de Yucatán de una manera mucho más enfática. Entonces, aquí el conocimiento, la generación de conocimiento y la distribución, la difusión del conocimiento sobre el agua es un elemento y un reto clave. Sin embargo, hablábamos también del crecimiento urbano. Vemos esta foto, para mí es una foto muy dramática. No sé ustedes qué opinan en sus comentarios más adelante. Por favor, digan sus puntos de vista sobre estas gráficas que les presento. Vemos un fraccionamiento aquí en Playa del Carmen, aquí en Quintana Roo. En ese entonces, cuando se tomó esta foto, era un fraccionamiento reciente. Pocos meses antes, estos terrenos eran una selva como la que vemos de este lado. Y podemos ver que casi de la noche a la mañana, estas selvas que captaban carbono, que eran hábitat para especies muy importantes como el jaguar, que ayudaban a infiltrar el agua al subsuelo, de repente se convierte en una plancha impermeable que no permite el paso del agua, que no permite que haya ninguna especie animal o vegetal local, que no hay espacio para regular la temperatura, en fin, una serie de problemas con este modelo de desarrollo y de construcción tan dramático que tenemos en nuestro país y en el mundo. Esto es un reto muy importante, porque desgraciadamente muchas de estas planchas de concreto se construyen sobre las selvas que permiten la captación de agua que alimenta precisamente a las mismas ciudades. Estamos
tapando nuestras fuentes de agua, nuestras fábricas de agua. Tenemos que empezar a cambiar los modelos para dejar de hacer eso. ¿Me quitas la presentación? Para poder seguir hablando un ratito con ustedes, después les mostraré algunas otras diapositivas. Como podemos ver, la belleza, la importancia, la riqueza del acuífero que tenemos en esta región del país es única, es realmente espectacular. Nos permite quitarle un montón de presión social a muchos estados de la República que envían gente a trabajar aquí a Quintana Roo. Hay empleo en Quintana Roo y lo hay gracias a que tenemos condiciones apropiadas para vivir, para desarrollar el turismo. Sin embargo, si la crisis ambiental que padece el mundo y que padece Quintana Roo, que ahorita les demostré en algunos pequeños ejemplos, si continúa esa crisis ambiental, pues también la viabilidad de Quintana Roo como fuente de empleo, de divisas, de oportunidades de inversión, se puede ver comprometido en el largo plazo. Tenemos un problema muy importante de sargazo, producto de la contaminación del agua a nivel global, producto del aumento de la temperatura a nivel global, y es un problema que se adiciona a los problemas de contaminación del agua. Una contaminación que ha matado a la mitad de los arrecifes de coral que tenemos en Quintana Roo, genera enfermedades muy graves a este ecosistema precioso y único. Entonces, pues, a este grave problema del agua le añadimos el sargazo. El tema del sargazo es difícil que lo controlemos, no depende de nosotros, es un problema global. El tema de la contaminación del agua aquí en Quintana Roo sí es un problema de nosotros, es un problema que sí podemos controlar. Se están haciendo esfuerzos, la verdad que sí hay mucha inversión pública para instalar drenaje, para instalar plantas de tratamiento, sin embargo, el problema es aún mayúsculo. Les decía, gran cantidad de casas no están conectadas al drenaje, muchas veces las plantas de tratamiento no funcionan de manera óptima, muchas veces la tecnología de algunas plantas de tratamiento ya es antigua, se podrían renovar algunas plantas de tratamiento. Y hay una serie de problemas en torno al agua que tenemos que atender. Y el problema del agua también se acentúa con, por ejemplo, la pérdida de manglares. Los manglares son un ecosistema que, además de proteger la costa de la erosión, de ser ecosistemas importantes para la producción de peces, que sostienen una parte de la economía de Quintana Roo a través de la pesca, son también filtros muy importantes. Son filtros que ayudan a limpiar el agua. En este contexto en el que seguimos, por muchas razones, contaminando el agua, el manglar representa una salida para que el agua llegue un poco más limpia al mar y al arrecife. Sin embargo, también hemos perdido más de la mitad del manglar en la región. Desde los años 70 que empezó el desarrollo, casi la mitad de la cobertura del manglar se ha cortado. Desde luego, el desarrollo, la construcción era necesaria, ya lo hemos platicado, el desarrollo turístico de Cancún y Riviera Maya, los problemas sociales en nuestro país serían mucho más graves. Sin embargo, pues también hay límites, tenemos que definir hasta cuándo vamos a dejar de destruir manglar. Creo que ahorita ya estamos en ese límite, no podemos darnos el lujo de seguir perdiendo más selvas, no podemos darnos el lujo de seguir perdiendo más manglares. Porque al final, la pérdida de selvas y la pérdida de manglares se va a traducir en menos capacidad de captación de agua y menos capacidad para filtrar y limpiar el agua que estamos contaminando. Y aquí seguimos viendo la relación estrecha que hay entre el agua y los distintos ecosistemas terrestres, dulceacuícolas y marinos. Tenemos un problema importante en todo el país, y aquí lo vemos muy marcadamente. Desde 1992 la Constitución mexicana permite el fraccionamiento, el parcelamiento de terrenos ejidales,
y se le permite a los ejidatarios la venta de esos terrenos. Eso sin duda puede tener ciertas ventajas económicas para algunos ejidatarios. Sin embargo, también es cierto que eso está generando una importante pérdida de selvas. El fraccionamiento de terrenos está generando también el fraccionamiento de la selva, el manejo comunal que hacían los ejidatarios hasta hace poco tiempo de sus selvas, que le daba una extensión importante, nos permitía mantener extensiones importantes de selva y tener un balance entre la agricultura y la presencia selvática. Ahora se va perdiendo porque ahora en lugar de un ejido que toma decisiones de manera colectiva, tenemos decenas, cientos, a veces hasta miles de pequeños propietarios que toman decisiones de manera individual y que tienen muy diversos intereses. Entonces, está generando que cada vez tengamos mayor pérdida de selvas. Eso pues, puede convertirse en un futuro no muy lejano en una crisis ambiental sin precedentes en Quintana Roo. Ya lo estamos viviendo, se lo decía yo, con el manglar, con el arrecife. La selva se había mantenido de una manera más o menos intacta, o al menos en buenas condiciones. Sin embargo, eso se puede revertir en pocos años. Entonces, la crisis ambiental que tenemos en la costa se va a ir hacia toda la superficie de Quintana Roo, de la península de Yucatán. Entonces, vamos a tener problemas muy, muy graves. Tenemos que atender ese problema de cómo manejar la selva de una manera que sea compatible con todo este universo de nuevos propietarios que está viendo en la región. Y bueno, estos son algunos de los problemas que tenemos con el agua. Les resumo un poquito la problemática. Por un lado, la pérdida de selvas por los incendios forestales, el crecimiento urbano, el crecimiento agrícola. Por tanto, la pérdida de capacidad de absorción de agua hacia el subsuelo, la contaminación del agua, sobre todo por aguas residuales de la población que vive en la región, el turismo, una contaminación que aunque se está tratando de atender por distintos frentes, todavía sigue siendo un problema, y una contaminación que nos genera también pérdida en la salud del arrecife, en la belleza de los cuerpos de agua originalmente cristalinos, y que pues, puede inducir una pérdida de competitividad en el destino más importante de América Latina. Si me ayudas compartiendo la pantalla, por favor. Bueno, ahora les voy a mostrar un poco de qué se está haciendo. Ciertamente hay un problema, ciertamente hay dificultades que tenemos que sortear, pero tenemos como sociedad que enfrentarlas, tenemos que eliminarlos, podemos eliminar los problemas que tenemos en el agua y podemos, ¿por qué no?, devolverle a la naturaleza el agua tan limpia como nos la dio cuando la extrajimos para satisfacer nuestras necesidades. Hablábamos de un problema en la falta de conocimiento del acuífero. Hay mucho trabajo de investigación en la región. En los últimos 10, 15 años ese trabajo se ha extendido de manera muy importante. Sin embargo, hay muchos esfuerzos más que tenemos que hacer. Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de trabajo que ha impulsado amigos de CENCAN, la organización en la que trabajo, para ir sorteando este problema de la información del agua. Vemos aquí un proyecto que hemos hecho a lo largo de varios años para, con ayuda de un helicóptero y un transmisor eléctrico, electromagnético, que va colgado del helicóptero, podamos hacer un escaneo del subsuelo. Podemos ver, midiendo esa radiación electromagnética que emite el instrumento, podemos saber cómo está distribuida el agua en el subsuelo de la región. Y de esa manera podemos sacar mapas muy detallados
de dónde está el agua salada. Aquí vemos en la línea de costa, este es el Mar Caribe, esta es la región de Tulum. Vemos en la línea de costa donde hay agua salada con este color azul. Vemos donde hay agua dulce. Podemos saber cuál es la disponibilidad y la profundidad del agua dulce en la región para poder tomar decisiones también de manejo, de conservación, de uso, de aprovechamiento, etc. Podemos también tener mapas muy detallados de los ríos subterráneos. La zona de Tulum, por ejemplo, es la que tiene la red de ríos subterráneos más grande del mundo. Una red de la cual se han explorado miles de kilómetros y aún nos faltan miles y miles de kilómetros más por explorar. Vemos aquí, por ejemplo, una serie de líneas azules y rojas. Son ríos subterráneos que han explorado los buzos metro a metro, buceando bajo tierra, para ir generando mapas muy detallados de los ríos subterráneos. Estas líneas azules son parte ya de los ríos subterráneos más grandes del mundo que les comentaba. Sin embargo, con esta tecnología podemos ver que hemos encontrado muchos más ríos subterráneos. Todas estas líneas grises que vemos aquí son ríos subterráneos que están en esta región. Aquí vemos otras representaciones de todos esos ríos subterráneos. Esto es muy importante porque el saber que existen todas esas cuevas inundadas, todos esos ríos subterráneos en la región, nos obliga a generar criterios de cómo construir ciudades. Aquí está la ciudad de Tulum. Cómo construir ciudades, infraestructura, carreteras, ahora que se va a construir el Tren Maya. Cómo podemos hacer las cosas para que podamos convivir con esa red de ríos subterráneos, que como vimos alimenta también al arrecife, dota de agua potable a las ciudades. Y al mismo tiempo, pues, tener esos destinos turísticos y esas ciudades que nos permiten vivir, desarrollarnos como país y como sociedad. Esta imagen que les muestro aquí para mí es muy importante. Y ahora que tenemos este tema del Tren Maya, es particularmente aún más relevante. Aquí hicimos algo parecido a lo que hacíamos con el helicóptero desde el aire, pero ahora poniendo cables, conectando cables eléctricos a lo largo de una línea, en este caso de 245 metros, para poder también hacer un mapa del subsuelo justo debajo de esa línea. Este perfil es ese mapa debajo de esta línea que vemos por aquí. Esta línea la pusimos a lo largo, aquí vemos una carretera, por cuestiones de accesibilidad, y la pusimos a propósito encima de esta red de ríos subterráneos que vemos aquí en azul, para justamente ver qué encontrábamos en esa zona. Y vemos cómo aquí este transecto, esta línea, intersecta a varios codos de ríos subterráneos que se unen entre sí. Si vemos el perfil justo debajo de esta intersección de ríos subterráneos, vemos que hay una cueva. Aquí vemos los colores azules es roca relativamente sólida, los verdes es agua dulce, los azules es agua salada. Y vemos como aquí hay una gran cueva de unos 50 metros de diámetro y un espesor de menos de 5 metros. Su techo tiene un espesor de menos de 5 metros. Es muy importante entender esto porque posiblemente construir un edificio de 20 pisos aquí no sea viable, ni para la salud de esta cueva, la seguridad de esta cueva, ni para la seguridad de las personas que ocupen ese edificio y la misma inversión que se haga para construir el edificio. Entonces, tener muy claro cómo es el subsuelo es clave para poder definir qué, dónde, cómo construir o no construir en una zona de alta densidad de cuevas como esta. En este caso, una carretera, una vía de ferrocarril, un edificio, pues posiblemente no sea lo más adecuado para construir aquí y haya que hacer cambios en los trazos, en los diseños, en la distribución de los edificios, en los terrenos, para poder evitar los problemas que puede ocasionar de construir en zonas de cuevas.
Ya hemos padecido aquí en esta región muchas veces hundimientos en carreteras, en calles, porque se construye en zonas que tienen un espesor de roca muy pequeño encima de las zonas. Y otro factor importante que estamos estudiando es el factor de la contaminación. Aquí vemos el ejemplo de los fosfatos. Los fosfatos son uno de los elementos que hay, por ejemplo, en los detergentes. Los fosfatos son nutrientes que utilizan las plantas, que utilizan las algas, y que es un nutriente muy limitado en un sistema de roca caliza como el de la península de Yucatán. La distribución, la producción de fosfatos, el vertimiento de fosfatos en las ciudades, aquí vemos una población Tulum, el vertimiento de fosfatos de manera artificial, podemos ver que genera concentraciones altas de este nutriente en ciertas zonas, concentraciones bajas donde no hay población humana, y esto eventualmente hace que un cenote cristalino, gracias a todos esos nutrientes que las algas pueden consumir, se convierta en un cuerpo de agua verde, lleno de lama, que no resulta atractivo, puede ser dañino para la salud, no es viable turísticamente y puede ser un factor que ponga en riesgo a la flora y fauna que ahí vive. Entonces tenemos estos problemas de contaminación importantes. Toda esta información que se está generando se tiene que traducir, se tiene que llevar a herramientas que nos permitan transmitirle al público cuál es la realidad del agua, cuál es la problemática que tenemos, cuál es el valor, la riqueza del agua, de los ecosistemas que la rodean, y cómo podemos como ciudadanos participar en evitar los problemas de contaminación del agua. Hemos desarrollado en Amigos en Cano una campaña que se llama Eres Agua, Toma Conciencia, que es ya todo un programa educativo para justamente traducir toda esta información científica que les compartí ahorita de manera muy resumida en un lenguaje que sea accesible para todos nosotros, que todos podamos acceder a la información con la mayor calidad posible y que nos llame a la acción. ¿Me puedes quitar la presentación, por favor? Y bueno, antes de entrar a la última fase de mi presentación, algunas otras acciones que se están haciendo para reducir el problema del agua, quisiera recalcar la importancia que tiene esto de la ciencia, la investigación, la información y la educación. Muchas veces, a mí y a muchos de mis colegas nos pregunta la gente cómo podemos participar, cómo podemos incidir en reducir los problemas ambientales en nuestra región. Desde luego hay muchísimas maneras en que la población puede participar, muchísimas, participando en el gobierno, en las organizaciones de la sociedad civil, en la academia, en acciones puntuales para revertir el problema, donando recursos a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan hacer su trabajo. Sin embargo, lo más importante de todo es informarnos, realmente buscar fuentes confiables de información, fuentes que nos den datos, que nos den tips, que nos den detalles, que nos den datos, información para participar. Si la sociedad se informa, si la sociedad sabe cómo evitar los problemas del agua, los problemas que tenemos en la actualidad serían mucho menores. Por ejemplo, es súper sencillo ir al supermercado, leer la etiqueta de los detergentes que vamos a comprar para lavar ropa, y ya hay varias marcas que dicen muy claramente sin fosfatos. Comprar, sobre todo aquí en la península de Yucatán, un detergente que no tenga fosfatos, eso en sí mismo ya es un gran paso para reducir los problemas de contaminación del agua. El conectarnos a drenaje, para algunas personas puede ser muy fácil, otras personas no tienen los recursos suficientes para hacerlo.
Se está trabajando en desarrollar programas que faciliten el financiamiento para hogares que no tienen recursos económicos suficientes para que se conecten al drenaje, para que reduzcan la contaminación del agua. Desgraciadamente aquí en la península de Yucatán todavía hay mucha gente que al tener un cenote en su terreno, pues ve una gran ventaja porque muchos conectan su baño directamente al cenote y se ahorran una fosa séptica, se ahorran conectarse al drenaje. Afortunadamente la conciencia está cambiando, ya esa práctica cada vez es menor, pero sí tenemos que proporcionar los medios a la gente para que pueda eliminar por completo esos en la península de Yucatán. A nivel de cada ciudadano podemos hacer muchas cosas, podemos hacer mucha labor en nuestro día a día para reducir el problema del agua. Los invito a que entren a nuestra página de internet, ya les pasaré los datos más adelante. Ahí hay varias herramientas de buenas prácticas para que los ciudadanos podamos en distintos niveles participar y reducir nuestro impacto sobre los acuíferos. Ahora también hay acciones que se tienen que hacer a nivel de la política pública, acciones que se tienen que hacer a nivel de un destino turístico, a nivel de una región, en la que todos tenemos que participar de una u otra manera. ¿Me pasas la que sigue, por favor? Algo que en mi organización estamos impulsando con la colaboración de actores, de las autoridades del gobierno de Quintana Roo, las autoridades federales, las comunidades locales, es que estamos construyendo, estamos haciendo del centro de Quintana Roo, de la zona maya de Quintana Roo, los municipios que rodean a la reserva de Siancán, los municipios mayas de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Tulum, lo estamos haciendo un destino turístico que se llama Mayacán. Es un destino turístico distinto a los otros destinos que tenemos en Quintana Roo. Es un destino enfocado en la comunidad, en el desarrollo de la comunidad, en el aprovechamiento de la belleza y la riqueza natural y cultural que tenemos en la zona. Un destino que busca la preservación de las áreas naturales protegidas, como la Reserva de Siancán, que es un sitio patrimonio de la humanidad, pero que al mismo tiempo genere oportunidades no nada más de empleo, sino también de emprendimiento y de desarrollo sustentable a las comunidades que están en la zona, que muchas veces han quedado excluidas del crecimiento y del desarrollo turístico que tenemos en el estado. Una de las razones por las que estamos impulsando Mayacán son muchísimas, la verdad, pero hoy para enfocarme un poquito más, es también para contribuir a cuidar esas selvas, esa riqueza selvática que tenemos en el estado, ayudar a las comunidades locales a tener ingresos y que al mismo tiempo adopten prácticas y técnicas que ayuden a reducir la contaminación del agua que genera, que puedan construir baños adecuados para no contaminar el suelo y el agua, que tengan elementos para cuidar la riqueza arqueológica, la riqueza cultural, ancestral que tiene la cultura maya antigua, que es un orgullo para todo México, para toda Mesoamérica, pero al mismo tiempo que tengan elementos para que tengan mejor calidad de vida y puedan también defender su cultura maya actual, la cultura maya viva que tienen en este momento. Que puedan evolucionar como un pueblo, que podamos evolucionar todos juntos como un pueblo con mejores oportunidades de desarrollo, de conservación y de cuidado. Este es un proyecto muy ambicioso de turismo, de desarrollo sustentable, de desarrollo regional, de preservación de recursos naturales, de preservación de recursos culturales. Ahí abajo tienen la página de mayacán.travel. Y los invito a que cuando acabe esta contingencia que tenemos en este momento y que el viajar nuevamente sea una gran oportunidad, que vengan a Quintana Roo y que visiten Mayacán, que visiten una cosa diferente, un destino diferente,
un lugar que la gente quiere mostrar y compartir con mucho orgullo. Y eso no solamente va a ayudar a enriquecernos, y enriquecer a los visitantes espiritualmente, culturalmente, intelectualmente, sino que nos va a ayudar a que se reactive la economía en los municipios pues, más marginados que tenemos en la región. Algunas de estas acciones que les acabo de decir de una manera muy general, muy breve, tengo poquito tiempo, pues se deben acompañar también de políticas públicas para mejorar el tratamiento del agua, para fortalecer la sustentabilidad turística, para impulsar la conexión al drenaje, para crear nuevas áreas protegidas, en fin, toda una serie de elementos que nos ayuden no a conservar nada más por conservar, sino a conservar nuestros recursos naturales para que nos faciliten el desarrollo sustentable de nuestra sociedad. Aquí les he puesto algunos ejemplos de lo que se está haciendo. Desgraciadamente todavía falta mucho por hacer. La verdad que los esfuerzos de toda la comunidad dedicada al desarrollo sustentable y a la conservación ambiental, como vimos en la gráfica del principio con el crecimiento exponencial, pues el esfuerzo ambiental y sustentable, pues todavía no alcanza las tasas de crecimiento de las ciudades, de la población, de la industria turística. Estamos muy por debajo de esas tasas. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo cada vez mayor para compaginar el desarrollo y el crecimiento con la conservación de los recursos naturales. La verdad es que es una tarea titánica, sí es una tarea que nos va a llevar todavía mucho esfuerzo a todos los mexicanos. Sin embargo, pues siempre me gusta dar este ejemplo, el ejemplo del Danubio, el Danubio azul. Mucho de este trabajo de investigación que les mostré al principio lo hacemos con el Servicio Geológico de Austria. Y tuve la oportunidad de ir a Austria, a Europa, a trabajar con estos grupos y tuve la oportunidad de conocer el río Danubio. Y la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora, muy motivadora para mí, porque el río Danubio, que como pueden ver, abarca una cuenca enorme, en buena parte de Europa, con muchos afluentes, que cruza muchos países, excomunistas, exsocialistas, capitalistas, unos muy avanzados, como Austria misma, o más atrasados como Rumania. En fin, un río con una complejidad muy grande, y los investigadores con los que estaba trabajando me platicaban que hace 45 años estaba prohibido nadar en el Danubio. Obviamente estaba prohibido tomar el agua del Danubio por los niveles de contaminación que tenía. Sin embargo, el día de hoy, la calidad del agua del río Danubio es óptima, no es un río contaminado. Casi podría la gente tomar el agua directamente del río. La gente puede nadar en el Danubio, en todos los lagos del río Danubio. Todo un mundo de culturas, de pueblos, de lenguas, de filosofías económicas, de filosofías políticas, fueron capaces de ponerse de acuerdo y llevar a cabo las acciones necesarias para limpiar el río Danubio. Entonces eso me hizo preguntarme, bueno, Quintana Roo, para hablar más específicamente de la zona que conozco. Quintana Roo es un estado de la República Mexicana, muy diverso, sí, con muchos grupos de todo el mundo, mayas, gente de todo lado del país, gente de todo lado del mundo, pero al final es una sociedad mexicana en un estado de la República Mexicana con un marco legal pues uniforme, con un mismo gobierno, etcétera. Entonces, pues si todos los europeos se pudieron poner de acuerdo para limpiar el río Danubio, pues creo que los quintanarroenses y los mexicanos fácilmente nos podemos poner de acuerdo para limpiar nuestras aguas, para devolver nuestra agua limpia, el agua que usamos, poderla devolver limpia, tener ecosistemas sanos, tener agua que podamos beber, poder nadar en cualquier cuerpo de agua, que no tengamos niños que se enfermen del estómago, del intestino por la contaminación
contaminación del agua, que podamos ofrecer un destino sano por muchos años más a todo el mundo, que podamos seguir abriendo nuestras puertas al mundo con cenotes azules transparentes, cristalinos, con agua limpia, con la seguridad de poderse meter a la playa sin contraer enfermedades, en fin, que podamos seguir siendo un paraíso como el que nos permitió crear a Cancún y a Riviera Maya. ¿Me puedes quitar la diapositiva, por favor? Y quise hacer esta reflexión del río Danubio porque, pues sí, tenemos muchos problemas, tenemos muchas complejidades en nuestro país, hay mucha pobreza, pero hay quienes lo han logrado y nosotros también lo tenemos que lograr. Muchas veces la gente me cuestiona o nos cuestiona a los que nos dedicamos al medio ambiente, el que por qué los ambientalistas nos oponemos al desarrollo. ¿Por qué queremos impedir que se construyan hoteles para que se mantenga el manglar? ¿Por qué queremos impedir el desarrollo evitando la destrucción de la selva? ¿Por qué queremos proteger animalitos y plantitas en contra del crecimiento, el desarrollo y la economía? Sin embargo, mi respuesta siempre es que no, los que nos dedicamos a la sustentabilidad y al medio ambiente no nos oponemos al desarrollo, al contrario, a lo que nos oponemos es al subdesarrollo. Un país, un destino turístico, un estado de la República que contamine el agua, que pierda sus playas por un mal manejo de la vegetación costera, que impida la recarga de sus acuíferos por poner planchas de concreto sin ningún amortiguamiento, ninguna zonas verdes que ayuden a mantener esa recarga, construye una carretera, corta un flujo de agua y mata cientos de hectáreas de manglar, o quien construye indebidamente sobre una cueva con un techo muy delgado, poniendo en riesgo la seguridad de la gente y la seguridad de la naturaleza, pues todo eso es su desarrollo. Y pues yo quiero vivir, creo que todos nosotros queremos vivir en un país desarrollado que tenga los recursos para cuidar su naturaleza y un país con recursos naturales suficientes para poder cuidar la economía y el desarrollo de la sociedad, el bienestar de la sociedad. Tenemos que quitar este falso paradigma de que o tenemos desarrollo o tenemos conservación. La conservación y el desarrollo son parte de lo que llamamos sustentabilidad. Entonces, muy brevemente hoy les di algunos ejemplos de cómo estamos impulsando la sustentabilidad en este rincón tan importante de México. ¿Me pones la diapositiva un momentito más, por favor? Entonces, para concluir, pues los invito a que conozcan más el trabajo de amigos de Ciencan, que conozcan más del trabajo que se hace aquí en la península de Yucatán. La verdad que hay una enorme cantidad de esfuerzos para impulsar la sustentabilidad en la península de Yucatán. La próxima semana va a ser la elección a la presidencia del Consejo de Cuenca de la península de Yucatán. Es un órgano que apoya a la Comisión Nacional del Agua y a la sociedad para cuidar los recursos hídricos y los recursos naturales de esta gran cuenca que se llama Península de Yucatán. Yo estoy buscando la oportunidad de presidir ese Consejo de Cuenca. Pues ahí también tenemos una gran oportunidad para incidir como sociedad en el cuidado del agua. Los invito a que conozcan los consejos de cuenca que hay en sus regiones, que se informen de cómo funcionan, de las decisiones que toman para el cuidado del agua, para el manejo del agua, y que incidan. Son órganos de representación. Ustedes son representados en el Consejo de Cuenca, entonces acérquense a sus representantes para poder incidir en la política del agua. Acérquense a sus autoridades para buscar que mejoren las políticas públicas en torno al agua.
acérquense a las organizaciones de la sociedad civil para ayudarlas, apoyarlas y que los ayuden, los apoyen a alcanzar objetivos de sustentabilidad y de conservación. Y los invito a que se acerquen a la organización que me honro en encabezar, amigos de Ciencan. Aquí están mis datos, que seguramente los organizadores del evento podrán poner a su disposición la información para que puedan contactarnos en cualquier momento. Pues con esto les agradezco mucho. Espero haber podido cubrir el vasto panorama de la realidad del agua, sus problemas y sus soluciones, y haber dado un ejemplo de cómo podemos todos participar a favor de nuestros recursos hídricos y de nuestro desarrollo. Les agradezco. Si puedes quitar la presentación, por favor. Les agradezco mucho su participación, su paciencia en esta charla, y pues entiendo que pueden poner sus comentarios en el chat de que tienen a su disposición, y yo podría ir contestando alguna de las preguntas. Creo que todavía tenemos unos minutitos, si no me equivoco. Veo aquí una pregunta de Marta Latapí. La tecnología de escaneo que utilizan para localizar los ríos subterráneos desde el helicóptero es la misma que usan los arqueólogos, conocida como LIDAR. No es la misma, es algo diferente, porque la tecnología LIDAR permite ver la superficie del terreno. Con este transmisor electromagnético que usamos con el Servicio Geológico de Austria, lo que hacemos es mandar esta señal electromagnética de ese transmisor hasta el suelo. Cuando esa señal electromagnética choca con el suelo, genera un campo eléctrico en el subsuelo. Ustedes saben que el agua dulce transmite la electricidad con menos intensidad que el agua salada, que una roca la transmite aún menos que el agua dulce o salada. Entonces, el mismo instrumento mide esa electricidad que se generó en el subsuelo, y podemos inferir dónde hay agua dulce, dónde hay agua salada, dónde no hay agua, y hacer estos mapas que les mostré. Entonces, básicamente es medir la electricidad, cómo se conduce la electricidad en el subsuelo para poder inferir lo que tenemos. Tatiana Villavicencio pregunta por qué los productos que no contaminan tanto son más caros. Pues sí, desgraciadamente muchos de esos productos todavía no se distribuyen de una manera masiva para poder reducir costos de producción, costos de distribución. En función de que cada vez haya más demanda de esos productos, pues estos se van a poder hacer cada vez más accesibles en el mercado, van a ir siendo más baratos y van a estar más a la mano de todo el mundo. Creo que vale la pena que, aunque algunos de los productos sean más caros, pues invirtamos en ellos. Es una inversión ahorita para que en el futuro estos sean más baratos y al mismo tiempo reduzcamos los grandes costos de la contaminación del agua. La Auditoría Superior de la Federación del Congreso de la Unión estimó, por ejemplo, en 2014, que el costo de la contaminación del agua para los contribuyentes mexicanos fue de 80,000 millones de pesos en ese año en particular. Es decir, el invertir un poco más en un producto que no contamina, pues puede reducir muchos costos que quizá no estamos viendo, pero que estamos, sea como sea, padeciendo. Y hay productos, les decía, de los detergentes, hay detergentes de ropa, detergentes de trastes que no tienen fosfatos, eso es importante aquí en la península de Yucatán, que tienen el mismo precio de mercado de muchos otros productos de su tipo. Entonces hay que también ir buscando en el mercado algunas cosas. Despertares, Derechos Humanos AC, pregunta cómo funciona el Consejo de Cuenca.
Es una pregunta relevante porque definitivamente es una plataforma de participación de la sociedad que no está siendo suficientemente aprovechada por los ciudadanos. Es un órgano constituido la mitad por instituciones de gobierno y la mitad por representantes de los sectores que utilizan el agua y otros sectores como el académico, el social, las ONGs, el ambiental, etc. Los que usan el agua, la industria, los hoteles, el sector forestal, el sector agrícola, etc. De manera democrática se eligen a los representantes de todos estos sectores y en una serie de reuniones sistemáticas que tienen, toman decisiones, pueden tomar decisiones incluso para apoyar a la Conagua a definir cuáles son las cuotas de aprovechamiento de agua en la región, en fin, pueden ser órganos muy importantes de apoyo a la Comisión Nacional del Agua. Y pues los representantes del Consejo de Cuenca tienen que ir con sus sectores para llevar la información de las decisiones tomadas y traer al Consejo las necesidades y las propuestas de esos sectores. Hay que fortalecer cómo interactúan estos representantes con la sociedad, hay que buscar mecanismos más ágiles de comunicación, pero básicamente así funciona el Consejo de Cuenca. Vale la pena buscar el Consejo de Cuenca de sus regiones y acercarse a ellos. Alonso Serna, uno de mis compañeros en la organización, que hace también mucho de este gran trabajo con todos mis compañeros para hacer las acciones que les mostré hace un momento. Pregunta, ¿los cenotes y ríos subterráneos son aguas nacionales? Efectivamente, las aguas subterráneas, incluyendo las aguas que están en los cenotes, son aguas nacionales. Son aguas que pertenecen a la nación, son administradas por la Comisión Nacional del Agua. Y aunque el cenote esté en un terreno privado, el cenote puede ser propiedad privada, sin embargo el agua dentro de ese cenote es propiedad de la nación. Y está sujeta a la legislación de manejo, pago de derechos, concesiones que usan los bienes nacionales. Ulises Mora dice, felicidades, interesante presentación, gracias. Gracias a ustedes, al contrario, y gracias por la felicitación. ¿Se han acercado ustedes para consultarlos sobre la ruta viable del Tren Maya? Es una pregunta importante, la verdad es que hay mucho interés ahora en el Tren Maya, mucha gente me pregunta y nos pregunta que nos dedicamos a esto sobre el Tren Maya. Y sí ha habido acercamientos de los constructores del Tren Maya con nosotros y con distintas instancias sobre cómo balancear la necesidad de este tren, la intención que hay de construir ese tren y los riesgos que hay con el acuífero, con los ecosistemas de la península de Yucatán. Es un tema todavía que tiene mucho debate, todavía no conocemos el detalle de los proyectos ejecutivos, todavía hay mucho trabajo que hacer y mucha información que conocer y recibir para poder asesorar, para poder dar recomendaciones precisas sobre qué hacer, qué no hacer con un proyecto como este. Pienso yo que un tren es un medio de transporte masivo que puede tener muchas bondades ambientales, siempre y cuando cuide mucho justamente esa ruta donde pasar, evitar el desmonte en la medida de lo posible y tener mucho cuidado de qué hay en el subsuelo para evitar problemas al medio ambiente y, como decía yo, a la inversión del tren. Pero sí ha habido ese acercamiento y estamos en la mejor disposición para tratar de dar la información de los cómo sí, los cómo no, y cuando de plano algo no se pueda, cuando consideremos que no se debe hacer, pues poderlo decir también claramente. Sheila Alcudia dice, ¿tienen los investigadores o grupos colegiados la suficiente injerencia en el manejo de cuenca o se necesita mayor aporte de este grupo?
Pues sí, la verdad es que los centros de investigación y centros académicos están muy bien representados en el Consejo de Cuenca. Tienen bastantes votos de los 33 miembros del Consejo de Cuenca. 6 son miembros de los centros de investigación y centros académicos. Es un sector que tiene una comunicación mucho más fácil con sus miembros, que puede realmente actuar de una manera muy activa en los consejos de cuenca y en la toma de decisiones. Muchos grupos de investigación nacionales y extranjeros colaboran con las organizaciones de la sociedad civil. Como vieron, una parte clave del trabajo ambiental en la región se basa en la ciencia, en la investigación, en la generación de conocimiento. Y creo que sí hay aportes significativos. Siempre es complicado el diálogo con muchos sectores de la sociedad para poder cambiar paradigmas, culturas, formas de pensar, formas de ver las cosas, pero la información lo hace posible y sí hay información de mucha calidad en esta región para tomar decisiones. Claudia Rivera pregunta, ¿qué tanto daño se ha estimado en la península con la construcción del Tren Maya? ¿Cómo se verán afectados los acuíferos de la región? Nuevamente, sin conocer los proyectos ejecutivos todavía, va a ser muy importante que podamos tener acceso a detalle a todos los proyectos ejecutivos, sobre todo en mi caso del lado de Quintana Roo, para poder contestar este tipo de preguntas de una manera más precisa. Sin embargo, va a ser clave que el tren siga los derechos de vía que ya existan, que se construya en la medida de lo posible en zonas de carreteras que ya existen, zonas desmontadas. Va a ser imposible pretender que no haya ningún árbol tirado por el tren. Sin embargo, yo veo al tren como una alternativa mucho más amigable con el medio ambiente que una carretera. Creo que es un medio de transporte que reduce o puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Si usamos un tren en lugar de cientos de coches todos los días para desplazarnos en distintas zonas de la península de Yucatán. En fin, podría ser un ferrocarril, un proyecto interesante ambientalmente, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo en la parte de construcción de nuevos centros de población, de nuevos desarrollos, una ruta que reduzca la deforestación, el desmonte de árboles, que haya pasos de fauna, que se tome en cuenta el acuífero. Vamos a tener que ser muy cuidadosos y muy vigilantes para que el tren sea un proyecto útil y no un problema ambiental más. Álvaro Alarcón pregunta, ¿tienen algún problema para incidir en la educación de los niños en el cuidado del agua? Pues la verdad que no. La verdad que creo que una de las cosas más placenteras que tenemos en el trabajo que hacemos es ese trabajo de educación con los niños. El equipo de mi organización que trabaja día a día en las comunidades mayas, en las escuelas, en los cenotes, en el acuífero, educando a la gente, dando educación y aprendiendo también, pues la verdad es que tiene un trabajo muy placentero. De hecho, muchas veces los niños, las nuevas generaciones, nos dan lecciones muy importantes de cómo deben hacerse las cosas. Hay una conciencia en la niñez actual enorme de la situación que hay y pues creo que ahí tenemos uno de nuestros principales aliados en la niñez. Los maestros también son cada vez más abiertos a recibir información y a transmitirla a sus estudiantes. Marta Latapí dice, súper interesante ponencia, felicidades. Muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad. Y Despertares dice, te felicitamos Gonzalo, estamos muy orgullosos de ti y de tu trabajo. Pues no, la verdad que es un honor poder estar con ustedes, poder compartir un poco de las cosas que hacemos en beneficio de la sociedad, en beneficio de nuestro país. Ese granito de arena que ponemos al trabajo que muchísimas organizaciones, también como Despertares, hacemos en este país a favor de los derechos humanos, de la pobreza, de la salud, del medio ambiente, en fin, de los niños,
de todos los mexicanos. Muchas gracias por su tiempo, por su participación con nosotros. Alonso Sena dice, admirable amigo Ciencan, gracias Gonzalo por el esfuerzo incansable para el bienestar de todos, no, más bien gracias a ustedes. Y pues bueno, creo que ya no hay más preguntas. Pues no me queda más que agradecerles nuevamente, invitarlos a que se acerquen a nuestras redes sociales. Quizá el equipo de Despertar les puede compartir nuestras redes sociales, nuestras páginas de internet, para que se acerquen más amigos de Ciencan, nos conozcan, nos ayuden, nos apoyen, nos enriquezcan, nos den su información también. Les agradezco muchísimo y espero poder seguir en contacto con ustedes. Muchas gracias.